Hay historias que uno no puede simplemente ver en la pantalla y seguir con su vida. Hay historias que se te quedan en el pecho, como si te pidieran que voltees y mires de nuevo. Esta es una de ellas. Anissa Jones, o como muchos la conocieron, Buffy the Family Affair, fue una de las niñas más famosas de la televisión estadounidense en los años 60. Pero lo que pocos recuerdan es cómo terminó todo y por qué su autopsia sigue generando escalofríos, incluso hoy. Prepárate para un viaje emocional, lleno de luz, fama, excesos, dolor y una verdad que solo se conoció cuando ya era demasiado tarde. Anissa nació el 11 de marzo de 1958 en Indiana. Sus padres eran jóvenes universitarios y desde muy pequeña su madre decidió que ella estaba destinada a las cámaras. A los 3 años ya tomaba clases de baile. A los 6 hacía audiciones para comerciales y a los 8 consiguió el papel que cambiaría su vida. Buffy Davis en la nueva serie de CBS Family Affair. Durante 5 temporadas, entre 1966 y 1971, Anissa se convirtió en un ícono. Cada semana, más de 34 millones de personas encendían el televisor solo para verla. Era la niña perfecta, con su cara angelical, sus trenzas, sus pecas y su famosa muñeca, Mrs. Beasley. América la adoraba. En 1967, con apenas 9 años, fue elegida para presentar los premios Emmy junto al legendario Jimmy Durante. A pesar de su timidez natural, lo hizo con una seguridad impresionante. No era solo carisma. Anissa era inteligente, sensible y profesional. Pero detrás de las cámaras, las cosas eran muy distintas. Su madre, Paula, era una mujer estricta, perfeccionista y obsesionada con el éxito de su hija. Controlaba su horario, sus comidas, su vestuario y hasta sus emociones. Cuando Anissa se fracturó una pierna en el set, su madre le dijo: «Deja de llorar, tienes un trabajo que hacer». Y lo hizo. Con dolor, con miedo, pero sin opción. Anissa no solo era su hija, era el sostén económico de toda la familia, la mina de oro. Y esa presión, para una niña de 8 años, no se olvida jamás. Los padres de Anissa se separaron en 1965. Su madre limitó el contacto con su padre, a quien ella amaba profundamente. En 1973, el padre logró la custodia legal. Anissa fue a vivir con él y por un tiempo breve recuperó algo de paz. Pero la tragedia golpeó sin aviso. Su papá murió repentinamente de un infarto. Tenía apenas 44 años. Fue el punto de quiebre. Anissa se negó a volver con su madre. Se quedó a vivir con una amiga. La respuesta de Paula: llamar a la policía y reportarla como fugitiva. Anissa fue arrestada y enviada a un centro juvenil. Había pasado de ser la estrella de la televisión a dormir en una celda sin haber cometido ningún delito. La traición fue total. Después del final de Family Affair, Anissa intentó volver a una vida normal. Se matriculó en una escuela secundaria pública, pero los alumnos la reconocían y se burlaban de ella. Ahí va la niña de la muñeca. ¿Todavía usas trenzas, Buffy? El bullying la quebró. A los 17, abandonó los estudios. Consiguió un empleo en una tienda de donas, tratando de vivir como una adolescente común. Pero todos seguían viéndola como Buffy. El 11 de marzo de 1976, Anissa cumplió 18 años. Ese día recibió su herencia, $180,000. Con ese dinero alquiló un departamento en la costa, en Del Rey, California. Se mudó con su hermano menor. Por primera vez tenía algo de control sobre su vida, pero también empezó a frecuentar amistades nuevas, más adultas, más caóticas. Y ahí comenzó otro espiral.
En los meses previos a su muerte, Anissa fue vista consumiendo marihuana casi a diario, PCP, una droga alucinógena conocida como polvo de ángel, cocaína, según revelaron los análisis toxicológicos, metacualona o Quaalude, un sedante muy popular en los años 70, y finalmente secobarbital, marca comercial Seconal, un barbitúrico extremadamente potente. Este último fue la sustancia que desequilibró todo. La noche del 27 de agosto de 1976, Anissa fue a una fiesta en la casa de su amiga Helen Hennessy en Oceanside, California. A las 3 de la madrugada, se acercó a Helen, tomó su mano y le dijo: «Quiero que nuestras manos estén unidas para siempre, en amistad». Fue la última frase registrada de Anissa. Pocos minutos después, apenas podía mantenerse en pie. La mañana siguiente, sábado 28 de agosto, Carla Machado, una de las invitadas, entró al cuarto para despertarla. Anissa no respondía, no respiraba. Estaba desnuda, sobre la cama, con signos de rigor mortis ya evidentes. A las 12:29 llamaron al 911. Los paramédicos llegaron 5 minutos después, pero no pudieron hacer nada. Hora oficial de muerte, 11:30 de la mañana. Una estrella infantil, un símbolo de pureza, yacía sola, en silencio, sin cámaras, sin luces, sin aplausos, solo preguntas. A veces la muerte no es una sorpresa, a veces se construye lentamente gota a gota. Una decisión que parece pequeña a una persona equivocada, una noche donde no debiste estar, y cuando todo eso se junta, a veces ya no hay vuelta atrás. Lo que estás a punto de escuchar es lo que los médicos encontraron en el cuerpo de Anissa Jones. No son teorías, son los datos exactos, los números, los nombres, las sustancias y lo que realmente mató a la niña que todos querían ver feliz. El cuerpo de Anissa fue trasladado para autopsia horas después de su muerte. Tenía 18 años recién cumplidos, pero el forense, en su informe inicial, escribió que su apariencia externa correspondía a la de una menor mucho más joven. Pesaba apenas 36 kilogramos, medía 1,45 m y no había signos visibles de violencia, golpes, forcejeo o abuso. El corazón, peso normal, sin defectos. Los pulmones, claros. El cráneo, sin hemorragias internas. Los vasos cerebrales y cardíacos, sin señales de infarto ni derrame. El cuerpo había sido embalsamado como era habitual, pero bien preservado. Todo indicaba que era una joven sana. Entonces, ¿qué pasó? El verdadero infierno estaba en su sangre, y en su hígado, y en su estómago. El informe toxicológico detectó secobarbital, seconal, en sangre, 17.8 microgramos por mililitro, un valor crítico. En estómago, 9 miligramos, una fracción de una cápsula. Nota: esto indica que la mayor parte ya había sido absorbida cuando murió. PCP, fenciclidina, detectado en el hígado, 2.28 microgramos por gramo. Cocaína, en hígado, 4.7 microgramos por gramo. En estómago, 0.03 miligramos. Metacualona, Quaalude, presente en sangre y orina pero no en dosis letales. Alcohol, no se detectó, a pesar de testimonios que aseguran que Anissa consumía vodka y tequila con frecuencia. Los investigadores encontraron cerca del cuerpo un pequeño frasco de plástico con un líquido azul. En el informe policial hay una nota a mano que dice Blue Liquid, Still a Mystery, pero no por mucho tiempo. El doctor Michael Hunter, patólogo forense con más de 4.000 autopsias, determinó que en los años 70 era común disolver barbitúricos en bebidas como Kool-Aid para enmascarar el sabor amargo. Conclusión: Anissa no tragó pastillas, bebió el seconal disuelto. Esto acelera la absorción en el sistema
Y lo más preocupante, es muy difícil saber cuánta cantidad estás tomando. No sabía cuánto había bebido y nadie la detuvo. La cantidad de Seconal encontrada en el estómago fue baja, solo rastros. No había carta, no hubo preparación, no hubo despedidas. Según el análisis forense, no hubo bolo tóxico, que es cuando alguien toma muchas pastillas al mismo tiempo. Esto indica que no fue un intento de suicidio, sino una intoxicación accidental, una consecuencia de mezclar sustancias depresoras del sistema nervioso central sin saber que la combinación podía ser fatal. En el suelo había un sobre de prescripción médica con el nombre Dr. Don C. Moses, Family Doctor dentro, que daban cápsulas de 100 miligramos de Seconal. Se confirmaría más tarde que Anissa y su novio Butch Coven habían comprado 50 pastillas por $15, sin receta, sin consulta médica, sin ninguna evaluación. El doctor era conocido por vender medicamentos controlados a jóvenes en California. Solo cobraba en efectivo. 6 días después de la muerte de Anissa, el doctor Moses fue acusado de homicidio en segundo grado. Murió 4 meses después, antes de enfrentar juicio. En 1979, la madre y el hermano de Anissa demandaron al patrimonio del doctor Moses. Un juez dictaminó que el médico era responsable en un 30% de su muerte. El resultado, la familia recibió una indemnización de $80,000, pero el daño ya era irreversible. El doctor Hunter lo resumió así: sin el Seconal, Anissa habría sobrevivido. ¿Por qué? Porque aunque PCP, cocaína y metacualona estaban presentes, ninguna de esas sustancias, por sí sola o en combinación, estaba en niveles mortales. Pero el secobarbital, un potente barbitúrico depresor del sistema nervioso central, actúa de forma implacable cuando se mezcla con otros sedantes. Sus efectos incluyen respiración lenta, mareos, somnolencia extrema, disminución progresiva del ritmo cardíaco, coma. El Seconal afectó su juicio. Le quitó la capacidad de reaccionar y poco a poco la llevó a un punto sin retorno. Estaba completamente desnuda cuando fue encontrada. El cuerpo tenía ya rigor mortis avanzado, indicando que había muerto al menos 2 horas antes de ser descubierta. Butch, su novio, había salido a desayunar. Carla Machado había ido a recoger las llaves del auto. Cuando Helen Hennessy regresó a casa, todos habían desaparecido menos Anissa. Anissa no fue una niña problema. Fue una niña sin red, sin ayuda, sin pausa. Fue forzada a vivir como adulta, a sostener económicamente a su familia, a complacer a un país entero, sin siquiera poder crecer. Y cuando al fin fue libre, estaba rodeada de gente que solo la buscaba por lo que tenía, no por quién era. Buffy era solo un personaje. Anissa era una niña. Y su muerte nos recuerda que el precio de la fama temprana, sin contención, puede ser altísimo. A veces no es inmediato, a veces no hay escándalo, pero llega. Llega cuando todos creen que ya estás bien. Si tú o alguien que conoces está lidiando con ansiedad, adicciones o soledad, por favor, busca ayuda. No esperes a que el cuerpo lo grite cuando ya es tarde. Gracias por ver este episodio. Nos vemos en el próximo. Si llegaste hasta aquí, sabes que esta no es solo una historia más. La vida de Anissa Jones no terminó con aplausos ni con fama. Terminó con silencio, con abandono, con una mezcla de errores que pudieron haberse evitado. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en la presión que cargan muchas personas por detrás de una sonrisa, te invito a hacer algo importante ahora mismo. Suscríbete al canal, porque cada historia que contamos aquí busca algo más que entretenimiento. Busca memoria, conciencia y verdad. Déjanos un comentario abajo. ¿Tú también sentiste que Anissa fue más víctima que estrella? ¿Conoces a alguien que alguna vez necesitó ayuda
y no la recibió? Dale like al video si crees que más personas deberían conocer lo que realmente pasó detrás de los reflectores. Comparte este video con alguien que haya crecido viendo a Buffy o que alguna vez haya sentido que tenía que sonreír cuando por dentro se estaba rompiendo. Porque a veces recordar a alguien con respeto es la forma más poderosa de no dejarla morir del todo.